Hola, ¿qué tal, paiseños? Hoy voy a hacer una suelta controlada de larvas de mariquita para proteger mi cultivo de tomates. Este es el episodio 2 de la lucha biológica para el control de plagas. Yo tengo una huerta que luego te enseño donde tengo muchísima flora auxiliar que atrae fauna auxiliar. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer una suelta con un sistema que te compras y que viene con su frío para que las larvas de mariquita vengan bien conservadas en el transporte. Te las voy a enseñar y vamos a hablar un poquito de cómo son las larvas de mariquita, cuánto pulgón comen, qué diferencia hay con la propia mariquita, si es viable introducirlas en tu sistema en un huerto urbano. No te voy a decir ni dónde se compran ni nada, te voy a poner simplemente los recortes de la factura de lo que he comprado, porque esto no se trata de hacer un vídeo patrocinado, se trata simplemente de enseñarte que además de insecticidas, puedes utilizar insectos para combatir plagas, o atrayéndolos, como hago yo, o comprándotelos. Estos son los botecitos donde vienen las larvas. Tengo un bote de 100 y un bote de 250 individuos. Los botes tienen esta tapa y si te fijas vienen aquí las larvas de mariquita. Ahora te las voy a enseñar. En este vienen 100 larvas y en este vienen 250 larvas. El bote, como ves, es el mismo. Esto ya lo abrí en un directo de Instagram, pero fíjate, aquí las tienes. Mira, eso es una larva de mariquita. Creo que se puede ver en el bote otra larva de mariquita por aquí. De lo que se trata es de aprovechar la voracidad de estas larvas que comen muchísimos más pulgones que las mariquitas mismas, ¿vale? Porque esto necesita comer a toda velocidad para poder crecer. Esto evidentemente no es gratis. Quise hacer la prueba de cuánto compensa comprar unas u otras. A mí me han costado 100 larvas 20,74 €, 250 larvas 32,35 €. Me he gastado unos 53 € y pico, más de 50 €. Me gustaría titular el vídeo ¿merece la pena gastarte 50 € en larvas de mariquita para controlar pulgones? ¿Sí o no? Porque este vídeo básicamente es 350 larvas contra un ejército de pulgones, porque ahí hay muchísimos. La borraja está concentrando un montón de pulgón, pero ojo, antes de poner las larvas, ya han venido aquí insectos que te voy a enseñar cómo han parasitado algunos pulgones, ¿vale? Y también te voy a decir cómo hay que hacer la suelta, porque no la puedes hacer en el momento del año que tú quieras y no la puedes hacer en un momento del día concreto, ¿vale? Lo peor que le puede pasar es que haga mucho frío y que le dé muchísimo sol cuando las aplicas. Entonces, todavía el sol no levanta, es muy temprano, ¿vale? Es el Corpus Christi y están todas las alfombras por ahí puestas. Los estudios dicen que las larvas de mariquita pueden comer más de 100 pulgones al día antes de volverse una mariquita adulta. Y luego la mariquita adulta come pues entre 20, 40, 50 pulgones al día. Si necesita hacer puestas de huevos, si ve donde hay mucha comida, va a ir allí, se va a instalar la mariquita y va luego a hacer puestas de huevos. Porque mira, las campanas del Corpus van a sonar. Bueno, no importa, estamos en el pueblo. Si la mariquita no ve que tenga comida suficiente para sus futuras hijitos, no hace las puestas de huevo en tu huerto, ¿vale? Te voy a poner unas fotos de cómo son los huevos de mariquita para que los diferencies de los huevos que no son de mariquita. Puede haber huevos de chinche, huevos de mosca blanca, así que es muy importante que diferencies los huevitos de larva de mariquita, que son un poquito naranjitas, amarillitos y un poquito alargados, ¿vale? Suelen estar juntos, pero son un poquito alargados. Si son redonditos de todo o si son de un amarillo naranja muy intenso, no son larvas de mariquita, huevos de mariquita. Más cosas. Esto hace que las larvas de mariquita sean más interesantes meterlas en el sistema que las propias mariquitas. Porque la mariquita, si no está contenta, se va a largar. En cambio, la larva de mariquita, lo bueno que tiene es que si no está contenta, ella necesita comer para vivir. Entonces va a seguir comiendo pulgón hasta decir, es que tengo que comer si no me muero. En cambio, la mariquita dice, puedo comer pulgón porque tengo hambre, pero si esta zona para poner huevos no me convence, vuelo a otra planta de aquí o a 200 metros de tu huerta y entonces la mariquita, al tener esa capacidad de volar, no es tan interesante meterla en el sistema como la larva de mariquita. Y sin más, vamos a hacer la primera suelta. Puedes ver aquí que tengo la borraja que está llena de pulgón. Ahora te voy a hablar porque hay hormigas, eso es un problema. Un montón de caléndula, algunas ya echando semilla y otras siguen en flor, más caléndula. Y por ejemplo, esta tomatera, ves que tiene ahora mismo un poquito de rocío, ¿vale? Tengo todo el sistema aquí preparado para poner y ahora te voy a enseñar cómo hago la suelta, que es importante hacerla bien, sobre todo cerca de los pulgones. Esto que ves aquí es una borraja que está completamente apestada de pulgón. Ya hay muchísimos menos
porque se han encargado avispas parasitoides de parasitar a los pulgones y hay algunos que están momificados. Te voy a poner aquí un vídeo para que veas cómo ya estaban algunos pulgones parasitados. Y es que eso es la clave. Tener una huerta equilibrada hace que te vengan un montón de insectos a controlar las plagas sin que tengas que echar el insecticida. Cuando haces una suelta no hay magia. Es importantísimo que haya pulgón antes de que pongas las larvas. Si no hay pulgón, la larva se va a morir de hambre. ¿Y qué tenemos aquí que no sé si alguna se ve? Aquí, por ejemplo, hay una hormiguita. A ver si la puedo poner en la mano. Ahí está. Hay una hormiga y las hormigas defienden a los pulgones. Va a haber una pelea por comer y sobre todo porque las hormigas protegen al pulgón porque saben que si la mariquita y las larvas comen los pulgones, ellas se van a quedar sin la sustancia pegajosa que libera el pulgón que le encanta a la hormiga. Tenemos que hacer la suelta en un momento de media sombra y sobre todo que no haga ni mucho frío ni mucha insolación. Y si es un día de mucha lluvia, no la apliques porque podrían estar aquí las larvas de mariquita y las gotas de lluvia fuerte lanzarlas hacia abajo o incluso ahogarlas. Entonces lo que tenemos que hacer es la suelta. Y quiero que veas cómo es la presentación. Utilizan esta especie de material, que son unas semillitas, para tener aquí dentro las larvas. Y la suelta yo te aconsejo que la hagas simplemente poniendo todo este material por encima de las hojitas. Vigila que no se te queden por las manos y con este hacemos lo mismo. Mira, tienes que hacer así. Como en este momento no da el sol, sí que lo puedo aplicar por la parte donde están los pulgones. Y hago la suelta así. Que tienes una planta concreta, una tomatera con pulgón, evidentemente échalo en la tomatera, ¿vale? Porque ya tendrían que comer. Y en esta parte de aquí, aunque sea el límite del huerto, también lo voy a echar y por aquí. Vigilamos que no haya ninguna larva aquí perdidiña. Ahí está. Yo creo que no hay ninguna. Voy a intentar hacer la suelta para que se vea cómo está la larva de mariquita aquí. Aquí la tenemos. Esta la voy a intentar decirle, vente conmigo a mi mano. Ahí está, mira, la tengo aquí en mi dedo. Las larvas de mariquita son así, tienes que saber identificarlas. Y esta la voy a intentar poner aquí, que también hay mucho pulgón. La larva de mariquita, bueno, si podemos grabar ahora mismo cómo se empiezan a comer pulgón, es que lo flipo, porque esto sería digno de National Geographic. La larva de mariquita está aquí ahora mismo. Ahora mismo va a empezar a intentar identificar qué hay, cómo es la planta, qué puedo comer, dónde no puedo comer, qué temperatura hace, dónde estoy. Venía de estar en un botecito y ahora estoy aquí como en la naturaleza, la temperatura es diferente, me tengo que adaptar. Aquí la ves, se podría decir que este es un miembro de mi ejército de mariquitas contra pulgones. Ahí está, y la voy a poner directamente aquí donde hay un montón de pulgón. A ver si soy capaz de decirle, pero ponte aquí que hay un montón de pulgones. Ahora yo creo que se va a dar cuenta de que hay un montón de pulgones y va a decir, ¿cómo? ¿Toda esta comida para mí? Ahí, por esta parte, ellas solas se van a ir resguardando y cobijando. Esta parte está completamente apestada de pulgón. Hay caléndula cerca, con lo cual creo... Mira, voy a quitar esta parte de borraja que me dificulta el plano. Puedes cortar la hierba auxiliar, puedes cortar la flor auxiliar, que no pasa nada. Y hacemos en esta otra zona, otra suelta de las larvas de mariquita. Con cuidado, siempre intentando dejar todo esto, que incluso las cobija. Ahí, suenan las campanas, no me extraña, ¡empieza la guerra! ¿Cuál es el ciclo natural de las larvas de mariquita? Te lo voy a explicar ahora. Bueno, seguimos ahora desde aquí, donde ves que ya levanta un poquito de los árboles que tengo en el perímetro del huerto, entonces aquí hay una zona de mucho sol. Si quisiera hacer la suelta de larvas en esta zona, tendría que esperarme mejor hacia el atardecer o todavía antes de que llegara este solano. En esa parte ahora le están cayendo unos pequeños rayitos de sol. La larva de mariquita es muy lista, se va a ir metiendo por ahí para protegerse del sol y va a ir buscando dónde están los pulgones para comerlos. Lo ideal, lo que te digo, un día debemos de estar un poquito ahora el sol a unos 18 grados, 19 grados. Una cosa muy importante es que tengas siempre en la huerta plantas trampa, esas borrajas, caléndula, cosmos, e incluso hay cultivos que se van llenando de pulgón y a veces es conveniente, déjalo ahí que se llene de pulgón, un repollo viejo que no cosechaste, porque los tomates no van a ir los pulgones allí. Los pulgones que están en una planta no van saltando de una planta a otra. Me apetece, por supuesto, contarte cuál es el ciclo de la mariquita. Y vamos a partir de que una mariquita espontánea vino a tu huerta e hizo una puesta de huevos. La fase 1 es que haya esa mariquita. Pero, bueno, la fase 1 no, la fase 0.
La fase 0 es la mariquita poniendo el huevo. ¿Es primero el huevo o la gallina? Bueno, Empezamos por la puesta de huevos, ¿vale? Hay un huevo en tu planta, la hembra pone pequeños huevitos. Suelen estar los huevitos que te salen por aquí las fotos muy juntitos y no es una puesta de huevo tremenda. Y luego, entre 3 y 7 días del huevo nace la larva. La larva al principio es muy pequeña. Foto, tienes que acostumbrarte cómo es la foto de la larva de la mariquita, porque como la veas en tu huerta y te entre miedo y la elimines, vas a quedarte sin un depredador, ¿vale? Es muy importante lo que te decía antes de la larva de mariquita, porque la larva de mariquita no vuela, no tiene alas, necesita transformarse en mariquita para poder volar. Voy a intentar buscar en Wikipedia o en donde sea, poniéndote la referencia de las diferentes fotos de cada uno de los momentos de la mariquita, porque en el momento en el que la larva se abre su caparazón de piel y le sale las alitas de la mariquita, es absolutamente precioso, ¿vale? Yo, si puedo, te voy a ir poniendo fotos de todo en mis cuentas de redes sociales, ¿vale? Recuerda que tienen una forma como de cocodrilito, ¿vale? Viste que las ponía en la mano, parecen como un cocodrilo, y casi todas las larvas de mariquita son iguales, sea la bipuntata, que es la mía, por cierto, la setepuntata, vintigiduopuntata, como si fuera una especie de cocodrilito. Son realmente preciosas, una vez que sabes, evidentemente, que no es un bicho malo o que te puede picar, ¿vale? Luego, es muy importante que cuando haces la puesta, llega un momento en que esa larva de mariquita tiene que quedarse muy quieta para hacer la transformación a mariquita, ¿vale? Como te decía antes, se le abre por la espalda lo que es la piel y sale la mariquita. En ese momento, yo te recomiendo que si tienes una zona donde hiciste la puesta de huevos, si tienes una zona donde viste que había larvas de mariquita y que a veces hay mariquitas, no podes esa parte porque podría estar la larva de mariquita en esa fase de convertirse en mariquita adulta. Si te la podas o la tiras o la quitas de ahí o la mueves, corres el riesgo de perder esa mariquita que ya está para crecer, ¿vale? Para salir. Y luego es muy curioso porque la mariquita que sale justo en ese momento, cuando ya se convierte, digamos, la larva en una mariquita adulta, ten cuidado porque no es completamente roja, son un poquito más claritas y a veces te confunde de, esto es una mariquita, no tiene el mismo color, qué extraño. No, tienes que dejarlas que poco a poco su queratina y todo se le quede en la piel y se convierta con esos colores tan bonitos que tiene la mariquita. Toda esta fase de la larva de la mariquita dura solo 5 a 10 días, entonces cuanto más tiempo pase desde que tienes el bote con las larvas a que haces la suelta, más tiempo necesita esa larva comer a tope para convertirse en una mariquita adulta, entre 5 y 7 días. Es decir, esta gente que vende este producto lo que hace es cría los huevos de mariquita, alimenta a las mariquitas para que hagan puestas de huevos controladas y cuando tiene las larvas las van seleccionando, debe ser un trabajo súper manual, de ser precioso, y entonces lo meten en el bote, te lo mandan. Y ese tiempo que pasa desde que cosechan las larvas, lo meten en el bote, te llega a casa en el transportista y tú haces la suelta, son días que consumes de la fase de mariquita de larvas. Si no consumes muchos días, lo que vas a conseguir es que coman como larva durante más tiempo. Y luego, ¿cuánto vive una mariquita? Que es algo que muchas veces nos da mucha pena en algunos insectos porque decimos, jolín, esta mariposa, una vez que es mariposa, solo vive 4 días, qué pena me da. Pues no, lo bueno de la mariquita es que puede vivir desde semanas hasta meses incluso, en función de cuánta comida tengan disponible, cuánto les cueste llegar a una zona para poner huevos porque vea que sus posibles hijitos puedan tener comida y los depredadores. Mira, Corpus Christi. Mira, mi vecina Pepa me pide un cosmos. Toma, Pepa, te regalo un cosmos. Ay, pude coller máis tallo, ahora como Sí, sí, así en la oreja, Pepa. La vida en el pueblo. Bueno, seguimos. Lo importante tienes que entender que la mariquita no empieza siendo ya una mariquita roja, empieza siendo una larva de mariquita. Ya no te digo que te las compres, te digo que si las ves en el huerto, las protejas, las cuides. Si ves que hay larvas de mariquita en una zona con pulgones, quizá te compensa no aplicar jabón potásico y aceite de neem. No porque el aceite de neem elimine la mariquita, ¿vale? Eso te lo explico en el vídeo de qué es el aceite de neem. Y ahora la gran pregunta, ¿compensa la lucha biológica? Si es una lucha biológica vinculada a comprar, sembrar o plantar, o porque tengas las semillas o porque tengas las plantas, de plantas de flora auxiliar que concentren plaga, compensa muchísimo. Te ahorras un montón de dinero en insecticidas. ¿Compensa comprarte los insectos? Buenos días. Veña, que a misa sabai para empezar. Pues esto es como todo, depende de tu presupuesto, de las ganas que tengas de investigar, de cómo te quieras divertir, de cuánto quieras dar un paso más en lo ecológico, ¿vale? Yo prefiero 1000 veces esto
que tenerme que madrugar todas las mañanas para aplicar jabón potásico, si te digo la verdad. Si hago esto y esto me controla una plaga de pulgones, perfecto. Cosas útiles para tu huerta ecológica. Suscríbete al canal con estos QRs que tienes aquí. Uno es mi tienda, no están las mariquitas a la venta en mi escaparate de Amazon. Yo no hago eso, ¿vale? Eso se lo dejo a gente especialista. Aquí te dejo el botón de suscribirse también y el QR para suscribirte si me ves, por ejemplo, desde la televisión. Aquí el vídeo en el que hice la suelta de avispas contra orugas y aquí mi último vídeo. Nos vemos en el siguiente vídeo que veas de este canal.